Bien, entonces lo que vamos a revisar es lo último que vimos sobre generalización del concepto de límite y vamos a poner todas las definiciones de límite para que vayamos viendo qué es lo que cambiaba en cada una de ellas, para que ustedes la tengan en cuenta a la hora de estudiar, de que si ustedes estudian la primera definición de límite, el resto va a venir como consecuencia de comprender qué es lo que está cambiando en esa definición, ¿sí? Y por qué está cambiando. Entonces nosotros habíamos visto la definición de límite como límite finito. Ustedes díganme si se ve. Hasta que no me doy vuelta no se ve, no se ve. No, profe, no se ve. No se ve, no se ve, ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, siempre me voy para arriba. Entonces decíamos límite x que tiende a un punto A de f de x es igual a L, si solo si, para todo epsilon positivo. Voy a dar respaldo. Existe un delta que depende de epsilon, también positivo, tal que para todo x se verifique que x pertenezca al dominio de la función y también al entorno reducido de centro A y radio delta. ¿Sí? Entonces, si se cumplía esa condición, los f de x, que son imagen de los x, menos el límite en valor absoluto menor que epsilon. Y ahí quedaba la definición del límite finito. Bien. Después habíamos dicho que podíamos tener la otra definición, x que tiende a infinito, puede ser más infinito, puede ser menos infinito, de f de x igual a L. En el apunte que yo les hice, puse el límite que tiende a infinito, pero también después lo desdoblé a más infinito y a menos infinito. O sea, en el semientorno de la derecha y semientorno de la izquierda. ¿Qué tocamos acá? ¿Qué cambiamos con respecto a la definición original? Cambiamos la tendencia del límite. O sea que lo que vamos a tener que modificar dentro de esta definición va a ser justamente donde aparezca x que tiende a. O sea, donde aparezca x que tiende a. Entonces vamos a decir, x tiende a infinito. Entonces, si x tiende a infinito, no vamos a estar en un entorno reducido de centro A y radio delta. ¿Sí? No vamos a estar en un conjunto acotado, vamos a estar en un conjunto no acotado. ¿Por qué? Porque esto es menos delta y esto es más delta. Entonces, la diferencia acá ahora va a ser que no tenemos el punto A, pero sí vamos a tener delta, más delta y menos delta, pero esos delta los vamos a tomar no dentro del entorno reducido, sino esos X que nosotros tomamos dentro del entorno reducido, que estaban acá, ahora van a tener que tender a infinito, entonces los vamos a tomar hacia los extremos, que corresponde a más infinito y menos infinito, o sea que el conjunto va a comenzar desde delta y se va a ir cada vez a valores más grandes y a valores más pequeños. Estos son los X que nosotros tomamos, que decimos acá, para todo X se verifica que X pertenezca al dominio de la función, pero también al entorno reducido. Entonces ya no hay entorno reducido. Entonces vamos a decir, si solo si,
para todo epsilon positivo, va a existir un delta que depende de epsilon, también positivo. Hay un delta, ¿sí? Pero vamos a ver que para todo x se va a verificar que x va a pertenecer al dominio de la función. Y ahí viene nuestro problema. Que ese x va a cambiar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los x que yo vaya a tomar van a tener que ser más grandes que delta y más pequeños que delta. Entonces decimos que este entorno reducido se va a convertir en y igual al valor absoluto de x tiene que ser mayor que delta. Sabemos que el valor absoluto acá tiene que ser, si lo desdoblamos es x mayor que delta o x menor que menos delta. ¿Sí? Es la propiedad del valor absoluto, unidad número 1. Fíjense cómo vamos integrando. Entonces, este valor absoluto considera los x que son más grandes que delta y más pequeños que delta. Entonces, para resumir toda esta información en una sola expresión, lo escribimos a partir del valor absoluto. Entonces, si nosotros hemos tocado x que tiende a A, o sea, el entorno reducido, acá lo tenemos que modificar porque se tiene que modificar porque el límite tiende a infinito. Entonces, si estamos en esa condición, hacia esa partecita, este y no cambia, sigue siendo y, cambio esto, y entonces, ¿tiene límite? Sí, entonces esto no cambia. F de x menos L menor que epsilon, porque hay límite, ¿sí? Y esto nos llevaba al trabajo de, no al trabajo, sino a la aplicación de que este límite, a su vez nos daba la información de una asíntota. Este límite nos da la información de la asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, el valor al que tiende x, que es infinito, y me da L, ese límite, si se verifica esta condición, nosotros podemos decir que tiene asíntota horizontal igual a L. O sea, esta sería la aplicación una de las aplicaciones del límite. Permite sacar un asíntota. También habíamos visto que los casos especiales acá los van a trabajar ustedes, los van a ver allí, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L. Y la otra posibilidad era que, vamos a sacar una flecha acá, y la otra posibilidad era que el límite x tienda a menos infinito de f de x igual a L. Estos dos casos se desprenden de esta definición y se desprenden justamente de que delta puede ser tomar valores a más infinito y a menos infinito. La otra definición era la que nosotros decíamos que tenemos límite x que tiende a infinito de f de x y nos da menos infinito, vamos a generalizar, vamos a poner infinito, ¿sí?
Entonces, en ese caso, yo lo voy a bajar un poquito para que no se nos amontone esto acá. Vamos a tomar límite x que tiende a infinito de f de x y nos da infinito. Tendría un número, nos daba un número. Tendría infinito y nos daba un número. Tendría infinito y nos da infinito. Entonces, ¿qué estamos cambiando con respecto a la definición original? Que acá no hay entorno reducido, pero tampoco hay límite. Entonces, en ese caso vamos a tener que modificar dentro de la definición donde esté el entorno reducido y donde esté el límite. Entonces, seguimos diciendo si, solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta. En 2 segundos que acá puse. Existe un delta que depende de epsilon, también positivo, tal que para todo x se verifique que x pertenezca al dominio de la función, pero acá no vamos a tener los delta, o sea, vamos a tener más delta, menos delta, pero se nos van a ir a valores cada vez más grandes o a valores cada vez más pequeños, los x que yo tome. Acá los x, y sus respectivos f de x también van a caer dentro de un entorno que tiene más epsilon, menos epsilon, pero lo que va a suceder es que esta función va a tomar x, lo vamos a hacer más chiquito para que lo podamos ver, más epsilon, y entonces tomaremos una función y los x que nosotros vamos a tomar van a caer fuera del entorno del centro L y radio epsilon, o sea que van a ser más grandes que el epsilon. Entonces aquí vamos a tener f de x y entonces f de x va a ser mayor que epsilon y los x son mayores que los delta. Entonces allí tenemos la interpretación de los dos límites, ¿sí? Este y este. Entonces, siempre que vayan a estudiar, hagan un grafiquito, fíjense qué nos está diciendo la definición simbólica, porque la tenemos que traducir en la interpretación gráfica. Entonces, acá nosotros no tenemos entorno reducido, entonces sabemos que X tiene que ser mayor que delta. Y no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, f de x, lo ponemos en azul, f de x, ya no hay límite, no tenemos para restarlo, las imágenes de estos x van a ser mayores que epsilon. Entonces, si hemos tocado esto y esto, que es el entorno reducido y el límite, en la definición también se modifican en ese mismo orden. Luego vimos que la aplicación de los límites nos permitía calcular las asíntotas y teníamos también la posibilidad de la asíntota horizontal. ¿Todavía se lee? ¿O no? Sí. Sí, La profe, asíntota sí. horizontal, que es al revés de la asíntota horizontal. Ya la calculamos, la vertical. Que es al revés. Acá el límite tiene infinito y nos da un número. La vertical es el límite tiende a un número y me da infinito. Ese número al que tiende el límite es la asíntota vertical. Entonces tenemos asíntota vertical
en este caso, tiene ecuación en X, es una recta vertical, por lo tanto no es función la asíntota vertical, pero sí la horizontal es la función constante, y el límite es el valor que me hace infinita la función. Entonces es A. Y también habíamos visto asíntota oblicua. La asíntota oblicua responde a la ecuación de la recta y específicamente a la ecuación de la recta explícita, donde decíamos I igual a mx más n. Entonces de acá nosotros decíamos, si es oblicua, ¿sí? Tenemos pendiente, que le llamamos m en este caso, y tenemos ordenada al origen, que también puede ser que no tenga, que le llamamos n. ¿Cómo se calculaba el límite, la pendiente? La pendiente x que tiende a infinito de f de x sobre x. Esto nos da n, ¿sí? Y luego la ordenada al origen, límite, ¿se lee todavía? No, profe, ya no. ¿Podría bajar la cámara? ¿Se lee? Perdón, ya lo bajamos un poquito, le sacamos el título para que quede ahí. Ahí. Teníamos que para sacar la pendiente, que era m, la inclinación que tiene la recta, f de x sobre x nos da m, el número es la pendiente. ¿Y cómo la reconozco? Porque va acompañada por la letra x, es una ecuación de recta. Y la ordenada al origen, ¿cómo lo sacamos? F de x menos la pendiente de la función lineal, en este caso de la recta que es asíntota oblicua. Muchos me dijeron, la asíntota oblicua tiene como un caso especial la asíntota horizontal. Sí, porque justamente la asíntota horizontal no tiene pendiente, tiene ordenada al origen, ¿sí? Siempre van a existir de a dos o de a uno. Dos asíntotas, puede ser una vertical y una horizontal, puede ser varias verticales, pueden ser 2 o 3 verticales y una horizontal, ¿sí? Pero siempre de a dos. Nunca vamos a encontrar una función que tenga las tres asíntotas, siempre de 2 a 2, ¿sí? Y en el caso de la asíntota oblicua, generalmente se da en funciones racionales donde el grado del numerador tiene que ser mayor o igual a 2 para que se pueda trabajar con una asíntota oblicua. Entonces podemos tener infinitas verticales como la función secante, podemos tener una racional que tenga vertical y horizontal, podemos tener una oblicua y una vertical, pero no podemos tener las tres asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Para que yo levante, me caigo, le avisan a Pai que estoy en el piso. ¿Qué es una asíntota? Dijimos que es una recta. Generalmente los alumnos que contestan que es una recta a la cual la función se aproxima pero nunca la toca. Es incorrecta esa definición y la escuchamos muy a menudo en los exámenes finales. En este caso vamos a hablar de que la corrección que tenemos que hacer es que la asíntota y la función se aproximan infinitamente, ¿sí? Pero en algunos casos la cortan a la función y se vuelven a hacer asintóticas, ¿sí? Entonces vamos a compartir un Power que yo les armé para que vieran que algunas funciones sí se pueden
pueden cortar a pueden la asíntota cortar a la función y seguir siendo asíntota o asíntota en un tramo de la función y no en toda la función. Son, por supuesto, casos especiales, pero que hay que tenerlos en cuenta. Entonces voy a compartir. A ver, continuidad. No sé si estoy acá bien. Termino. No lo abrí el archivo de asíntota. Espérenme 2 segundos que lo abra el archivo de asíntota para que la veamos. Confirmemos esto y de ahí ya nos vamos a el tema de hoy. A ver. Espérenme 2 segundos. A ver. Límite y asíntota. Ahí está. Ahora lo voy a compartir. El archivo. No es este. Encima me equivoco. A ver, espérenme 2 segundos que se me fue la... Acá. Bueno, ahí, si se acuerdan que les dije que había encontrado un libro tirado en la basura del 1800, ya se los voy a Es dar. un poco chocante saber que estaba en la basura. Sí, lo habían tirado. Lo tengo, a ver si se los muestro. Esperen que acá tengo la biblioteca, pero si es que Pai no se lo ha llevado. Ahí va. Este es el libro. Voy a dejar de compartir. Este es el libro, Geometría. Fíjense que no está tan deteriorado, ¿no? Se deterioró porque, bueno, lo tiraron así y saltaron todo. Es un libro que está cosido y es impreso en París en 1870 y... Ya voy llegando a la puerta porque no leo. 1875. Y muestra todas las cónicas, los diferentes métodos para graficar cónicas y no necesariamente utilizar la regla del jardinero, ¿sí? Cómo se puede dibujar una elipse, cómo se puede dibujar una parábola, es pura geometría. Y métodos que tiene casi 150 años. Fíjate que yo tengo un librero que me cose los libros, que son viejos, me los arregla y me los cose. Este es un libro que está cosido y es chiquitito, desde bolsillo. Dice geometría plana y del espacio. Ahí tenía el código de la biblioteca, que ya ni se lo lee. Y es impreso en París, Saint-Loup. ¿Ese Así es que el bueno, autor, profe? sí, Saint-Loup. Loup. ¿Lo quiere escribir para nosotros? Sí, sí. Sí. A ver acá, se
Flex, Sign, Sí, profe. Low. No sé si estará porque es un libro que tiene casi, como dice Sebastián, un libro que tiene casi 150 años. Para mí es la Biblia, ¿no? Así que ya saben, cuando partan más allá, no se olviden de ponerme en el cajón este librito, porque si no se lo va a llevar Páez. Y no, me lo tengo que llevar yo porque yo me lo encontré. No lo debe cuidar el libro en todo caso. No, sí, él ha encontrado muchas cosas que ya no se dan, muchos métodos que ya no se dan para construir elipses, por ejemplo, para construir hipérbolas, muchos métodos que eran muy engorrosos, que necesitaban mucha repetición, los encontramos acá, no los conocíamos, y por ejemplo, fíjense allí, ¿ve? El diseño de vitro, de ventanales, pero es geometría pura, es geometría pura. Fabuloso el libro. Así que bueno, yo lo cuido como oro. Ahí está. Ya lo voy a hacer que me lo cosan, porque salieron las hojas. Así que yo andaba juntando hojas en el piso de este libro. Bueno, vamos a... vamos a compartir. Me fui lejos. A ver. Ahí vamos a compartir lo que es. Bueno, estas son las cónicas, que son puntos en el plano que verifican distintas propiedades. Una de las propiedades, por ejemplo, es en la óptica. Ustedes han visto que una parábola horizontal no es una función, una parábola vertical sí es una función, y tienen un punto que se llama foco, las parábolas. Bueno, es lo que se utiliza en los autos actualmente, que tienen un foquito muy pequeñito, y toda la forma de la parábola que tiene, que se llaman ojos achinados, una cosa así, la óptica, ¿no? Que es el foco donde va la luz y todos los elementos para iluminar la calle o la ruta, tiene un foquito muy chiquitito que está ubicado justamente en el foco de la parábola y que verifica este fenómeno de reflexión, ¿no? Esos rayos chocan en la superficie despejada que tiene forma de parábola y en 3D, un paraboloide, y se reflejan en forma de una dispersión de los rayos, y por eso es que ustedes cuando van en la ruta, van viajando, con esos foquitos tan chiquititos y con esa superficie despejada en forma de paraboloide, perfectamente lo que hacen es abrir los haces de luz y pueden enfocar perfectamente en la ruta o la calle o por donde anden. Bueno, allí van a ver qué fabuloso que es esto que nosotros lo planteamos en forma teórica, que después se verifica con estas formas, ¿no? Que son fundamentales y que actualmente se utilizan en los autos, ¿no? Bueno, las asíntotas son rectas en las cuales la función se va aproximando indefinidamente, cuando por lo menos una de las variables x o y tiende a infinito. La definición formal, tenemos entonces que se desplaza continuamente por una función de tal forma que por lo menos una de esas coordenadas tiende a infinito, o sea, que tienden a aproximarse, pero en algunos casos siguen aproximándose infinitamente, pero nunca se cortan, o en algunos casos se cortan, ¿sí? Las asíntotas son verticales, oblicuas, horizontales y oblicuas.
Esta es la asíntota que habíamos estudiado acá, que era la aplicación del límite. Cuando x tiende a un número y da infinito, es una asíntota vertical y a su vez es el número que, o el conjunto de números que excluimos del dominio, ¿sí? Es paralela al eje de las ordenadas, por eso el eje OI. Ahí hay un ejemplo y ahí hay una gráfica, ¿sí? Una recta vertical, no existe para 2, y fíjense que el límite, en este caso de esta función que tenemos acá, es más infinito. ¿Por qué? Porque fíjense que las dos curvas se van aproximando a esta recta, pero se van a valores cada vez más grandes. Y no hay una curva que vaya a valores negativos, entonces el límite es más infinito. Cuando el límite tiende a infinito, o buscamos una función y le tomamos límite y la hacemos tender a infinito y nos da un número, ese número es la asíntota horizontal, ¿sí? Esa sí es una función, es la función constante, o una asíntota oblicuo que no tiene pendiente, también es un caso particular, ¿no? En este caso, fíjense que tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Y estas funciones son discontinuas, ¿no? Porque tienen que saltar para volver a lograr la curva de la función. En general se da en funciones racionales, fíjense. ¿Sí? El anterior también, función racional, cociente de polinomios. Y la asíntota oblicua tiene una inclinación, f de x sobre x nos da la pendiente. Van a encontrar distintas fórmulas y en este caso la ordenada al origen es la función menos la pendiente que yo encontré acompañado con la letra x, ¿sí? No se vayan a olvidar de la letra x porque si no y se les va a plantear un límite que tiende a infinito, van a tener que sacar seguramente como un denominador, dividir por la x de mayor exponente o analizar el cociente de los coeficientes principales si tienen el mismo grado, o analizar los grados del numerador y del denominador para ver si existe la pendiente. ¿Puede haber una asíntota oblicua que no tenga pendiente? En este caso la asíntota es 2x menos 6. ¿Puede ser que sea 2x nada más? Sí, sí puede ser. Puede ser que la asíntota no tenga pendiente, o sea que pase por el origen de coordenadas cartesianas y tenga una inclinación, que es va a ser una función de proporcionalidad, o sea, una función que pasa por el origen de coordenadas, puede ser creciente o decreciente, es decir, la ordenada al origen es el punto 0, 0, la intersección de los ejes, ¿sí? Y esto se los puse en amarillo porque las asíntotas horizontales y oblicuas son excluyentes. Es decir, la existencia de una implica la no existencia de otra. O sea, no vamos a encontrar asíntotas oblicuas y horizontales las dos juntas. Sí vamos a encontrar asíntotas oblicuas y asíntotas verticales, pero horizontales y oblicuas no, son excluyentes, ¿sí? Bueno, siguen teniendo una función racional y fíjense qué pasa en esta asíntota. Generalmente las funciones racionales tienen comportamientos asintóticos, ¿sí? Fíjense, tienen una asíntota oblicua y en este caso tienen una asíntota vertical en este punto, pero fíjense acá que la asíntota corta a la función y vuelve a hacer una curva y vuelve a ser asintótica. Primero es asíntota vertical y después se convierte en una asíntota oblicua. Entonces, ahí hablamos de que la función, por eso es interesante que ustedes reflexionen y entiendan de que el concepto que se da, que viene, ya es un mito, ¿no? Que viene de que las asíntotas
son rectas las cuales la curva se aproxima pero nunca la toca, ¿sí? En este caso la corta y se convierte en otro tipo de asíntota, ¿sí? Fíjense que acá la asíntota esta está por encima y acá esta otra asíntota viene corta, hay un punto de corte y se va haciendo asintótica a la función. Bien. Y bueno, y acá tenemos dos asíntotas verticales y una oblicua. Esta es una función racional, una vertical y una horizontal. Dos verticales y una horizontal. Acá no sé qué ha pasado, se ha dado vuelta la función. Y este era el caso excepcional, ¿se acuerdan que yo les decía? Este es una espiral y cada vez las espiras son más pequeñitas, pero la recta que va por el medio, que sería el eje de esta espiral, es una asíntota. Y verifica esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Es una espiral que se va haciendo cada vez más pequeño, se va aproximando, pero no lo va a tocar, ¿sí? Este es el comportamiento de un asintótico de una curva y una recta, en este caso, ¿sí? Acá tenemos las funciones trascendentes, como que la vez pasada preguntaban qué eran las funciones trascendentes. Por ejemplo, la tangente de x tiene infinitas asíntotas verticales, ¿sí? Pero no tiene asíntotas oblicuas ni horizontales. Esta es la función logaritmo, tiene una sola asíntota, que es la asíntota vertical, en el caso de que la fórmula sea logaritmo natural de x, ya cuando le sumamos o le restamos un valor real a la variable, ya la asíntota se desplaza, ¿sí? Y la recíproca de esta función, que es la función exponencial, esta tiene una asíntota vertical y la exponencial es al revés, una asíntota horizontal, una sola asíntota. En el caso de e a la x. Ahora, si fuese e a la x más 1, allí la asíntota horizontal se va a desplazar distintas unidades según lo que estén sumando o restando en el caso de la variable independiente, ¿sí? Bueno, y ahí les agregué yo un ejemplito que era el que yo les decía, trabajarlo por la fórmula o trabajarlo por el algoritmo, ¿sí? Por el álgebra, para sacar el número E. Bueno, allí terminamos este concepto de esta unidad de límite. Y vamos a entrar a la próxima unidad, que es la unidad de continuidad. Entonces, ustedes ya analizaron con el profe Adrián cuando una función es continua. ¿Dónde se puede observar perfectamente que una función es continua? ¿En la fórmula? ¿En el gráfico? Gráficamente podría ser cuando no levantamos el lápiz, digamos. Exactamente, cuando no levantamos el lápiz. O sea, podríamos tener que se levanta el lápiz en un punto o podríamos tener que salta la función un determinado segmento, una determinada distancia, ¿sí? Entonces, una función es continua. Acá yo voy a borrar. Esto lo hice para que ustedes lo comparen y vayan viendo qué es lo que van a cambiar para que no tengan que aprenderse de memoria sin interpretar que la definición del límite finito a su vez me permite todo esta integración de la generalización del concepto del límite y la aplicación, ¿sí? de los límites. Bien. Así como veníamos trabajando con límite,
nosotros decimos que mientras la curva no tenga un salto o no levantemos el lápiz, estamos en presencia de una función continua. Pero ¿qué sucede? Nosotros vamos a hablar de continuidad en un punto, ¿sí? ¿Por qué no vamos a hablar de continuidad en un intervalo? Porque estamos trabajando con funciones escalares que van de reales en reales. Y el conjunto de los números reales es un conjunto denso en sí. ¿Por qué es un conjunto denso en sí? Entre dos números reales, ¿cuántos números reales hay? Entre el 2,1 y el 2, Infinito. infinitos. Entonces, por eso es que decimos bien, Pablo, entre dos números reales hay infinitos números reales. Y eso nos da la propiedad de que el conjunto de los números reales es un conjunto denso en sí. ¿Por qué? Porque la parte decimal entre 2,1 y 2,11, ¿sí? Entre esos dos valores que están muy juntitos, existen infinitos. Entonces existe una relación biunívoca entre el conjunto de los números reales y la recta real. Porque en geometría ustedes también han definido que entre dos puntos de la recta real hay infinitos puntos, ¿sí? Entonces, lo mismo se verifica en el conjunto de los números reales. Entre dos números reales hay infinitos números reales. Entonces, hablamos de una relación biunívoca entre la recta real y los números reales. Entre dos puntos hay infinitos puntos y entre dos números reales hay infinitos números reales. Esa es la relación biunívoca. Va y viene, ¿no? Entonces, esa propiedad se llama, hace que el conjunto de los números reales cumpla con la propiedad de ser un conjunto denso en sí. Bien, entonces, cuando analizamos la continuidad de una función, la analizamos en un punto y no en un intervalo, en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque justamente si la tengo que analizar a la función en un conjunto, en un intervalo, en un subconjunto del conjunto de los números reales, ¿sí? No voy a poder establecer las condiciones para la continuidad en todos esos infinitos puntos que están entre esos dos puntos. Entonces, vamos a definir acá continuidad de una función para un ratito en un punto. ¿Sí? Y cuando vamos a los exámenes finales le preguntamos ¿por qué no la definimos en un intervalo? Porque como son funciones escalares, si la definimos en un intervalo, ya sabemos que en un intervalo hay infinitos números comprendidos entre esos dos puntos del intervalo, que es el extremo inferior y el extremo superior. Entonces decimos, como dice Sebastián, no levantamos el lápiz o, por ejemplo, puede suceder que levantemos el lápiz y hay una función discontinua, o puede suceder que tengamos un salto, ¿sí? Y de ahí vuelva a aparecer acá la función. Y ahí tenemos también un salto, fíjense, a esa altura. Acá le llamamos el punto A. Y tendremos allí. Y acá tenemos, supongamos, una función discontinua porque tenemos un salto finito.
Y si tuviésemos una función, no sé si se lee acá, si se ve acá. Sí. Si tenemos acá, por ejemplo, como ya recién decíamos, una asíntota vertical y la función tiene esta forma, decimos que hay un salto infinito o asintótico. Porque hay una asíntota, entonces sigue en forma infinita, pero nunca vamos a lograr la continuidad. Entonces puede ser la discontinuidad en un solo punto, puede ser en un intervalo, un salto finito, o puede ser que sea un salto infinito. Y acá tenemos una función continua. Puede tener distintas formas, pero tenemos estas condiciones. Bien, así como nosotros vimos el álgebra de los límites, también las funciones continuas cumplen con álgebras. El álgebra de, si tengo dos funciones continuas, si sumo dos funciones continuas me da otra función continua. Si resto dos funciones continuas, me da otra función continua. Si multiplico dos funciones continuas, me da otra función continua. Si divido, siempre y cuando el dominio del denominador, de la función que está en el denominador, es distinta de 0, obtengo otra función continua. O sea, el álgebra de los límites se verifica también en las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, también se verifica para las funciones continuas. Bien, ¿cuáles son las condiciones para que una función sea continua? Y ya la han visto con el profe. Son 3. Primero, que exista f de a, o sea, la función en el punto. ¿Sí? Que exista f de a, que es la imagen de a. ¿Qué más? Segundo, que exista el límite de cuando x se aproxime a a, por la derecha y por la izquierda, de esa función. Y sea L. Y la tercera condición para que una función sea continua en un punto es que f de a, o sea, la función valuada en ese punto, y el límite sean iguales. Estas son las 3 condiciones para que una función sea continua en un punto. Y si es continua en un punto, y analizo todos los puntos del intervalo, será continua en un intervalo. Si analizo los infinitos puntos. Cuando no se cumple alguna de estas condiciones, la función va a tener la consecuencia de ser una función discontinua. En este caso por un punto, por un salto, o por un salto finito, un salto infinito. Bien, teniendo en cuenta esto, fíjense que acá hay algo muy importante para analizar. Yo quiero relacionar esta definición. Voy a borrar un poquito acá. Yo quiero relacionar esta definición que tiene de límite con la definición de continuidad. Entonces voy a decir que la función f de x es continua en x igual a, en que está feito en x igual a sí, solo sí. Acuérdense que el doble sí, solo sí, para todo epsilon positivo, existe un delta que depende de epsilon también positivo, tal que
todo X, le doy la espalda un segundito, se verifique que X pertenece al dominio de la función y también ese X, estas son las condiciones para la función continua. Bien, entonces, y 0 sea menor que X menos A, menor que delta, porque nos está hablando de límite también, ¿sí? Y fíjense que acá hay algo importante, me dice que f de A sea igual al límite. Entonces, f de X menos el límite es menor que epsilon. Si el límite es igual a f de A, yo puedo decir f de X menos f de A por esta condición que yo tengo acá. ¿Se entiende? Reemplacé al límite por f de A, sea menor que epsilon. Y con el concepto de límite finito, yo construí la definición de continuidad de la función en un punto, utilizando justamente las condiciones que yo tengo que cumplir para que cuando analice una función, analice si es una función continua en un punto o no. Que exista f de A, que existe el límite y que ambos sean iguales. Entonces, teniendo esta tercera condición, es que digo que además de este límite finito, yo puedo con esta definición armar la definición del límite, donde el límite es igual a la imagen de la función en el punto. Entonces reemplacé al límite por f de A y esta es la definición de una función continua en un punto A. O sea que el que se sepa la definición del límite, ya se sabe la definición de los otros límites que tienden a infinito y dan infinito, que tienden a un número y dan infinito, que tienden a infinito y dan un número. Y también se sabe la definición de continuidad de una función en un punto. ¿Mm? Cuando no se cumple alguna de estas condiciones, la función es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad estudiamos? ¿De acuerdo? Podemos tener una discontinuidad. Podemos tener un primer caso de una discontinuidad evitable o una discontinuidad esencial. La continuidad evitable es justamente que la podemos evitar si existe el límite de la función. ¿Sí? Vamos a obligar que ese punto para el cual no existe la función, si tiene límite, lo suplantamos a la imagen de ese punto por el límite y la convertimos a la función en continua, por eso se llama evitable. Entonces, evitable sí o sí tiene límite. Límite único y finito. Ahora, si la función no tiene límite, es una discontinuidad esencial. ¿Qué puede suceder? Que el límite derecho sea distinto del límite izquierdo. ¿Qué más puede suceder? Que tenga un límite que es finito a la derecha y a la izquierda que no tenga límite. O que tenga un límite infinito y un límite finito. ¿Qué más puede suceder? Que los límites sean de salto infinito, que los límites o asintóticos
o que exista un solo límite. Los límites laterales no existen. Entonces acá hablamos de primera especie y de segunda especie. Entonces, si se cumplen las tres condiciones, la función es continua. Si ahora no cumple alguna de estas condiciones, podemos analizar. Si tiene límite único y finito, la función es una discontinuidad evitable. Si no tiene límite, es una discontinuidad esencial. Puede ser esencial o esencial. Cualquiera de las dos formas va a estar bien escrito. Y esa esencialidad puede ser de primera especie y segunda especie. A mí me interesa que puedan decidir es esencial o es evitable. Después, si es de primera o segunda especie, algo ya muy fino para hilar, ¿sí? Esto lo tienen en un apunte que yo les voy a pasar. ¿Alguien me preguntó? Ah, no. Bien. Voy a hacer una captura de pantalla para la presencialidad. Le vamos a pasar un PDF. No, un archivo. Y al final voy a volver a tomar asistencia. A ver. No tengo más nadie en los otros. ¿Tengo cuántos? 18. Bien. Más o menos ha quedado. Me encanta cómo responde. Sí, profesora. Sí ha quedado. Bueno, seguimos. Sí, profe. ¿Sí? Solamente que yo estoy muteado, no me estoy dando cuenta. Está bien. Bien. A ver, vamos La a ver. escuchamos, profe, la escuchamos. Sí, me escuchan allá lejos y a la distancia, me parece. Están cansados. Bueno, Profe, yo mire. entendí Sí, algo. sí, Uy, te escucho, te escucho. me asustado, se me porque estoy con el celular, se me quedó sin carga la compu, ya, profe. Ah, No entendí pero queda cuando, grabada la clase. sí, no entendí cuando dijo eso de primera especie y segunda especie, Bien, por favor, para acá, entender su totalidad. acá de primera especie o segunda especie es una subclasificación de una discontinuidad esencial. ¿Qué quiere decir? Que no hay límite, ¿sí? Y puede ocurrir que tengamos límite por derecha y límite por izquierda distintos. Puede Bien, ser que porque yo tomé nota, profe, de todo lo que dijo, que puede tener un límite finito y otro infinito, un salto finito, que existe un solo Exacto. límite. Pero yo quiero saber cuáles corresponden a esa primera especie y los otros a la Bien. segunda. Ahí estoy compartiendo una pantalla que me está hablando Virginia. ¿Quién me está hablando? Ah, yo, Catherine, prof. Catherine. Catherine, ¿estabas enferma? Catherine, no. Estela estaba enferma. Estela no está presente, ¿no? Estela estaba con COVID. Ah, pero no sé si es de esta comisión. ¿Estela es de esta comisión? No, me parece, profe. Electromecánica, esto, profe. Electrónica, sí. Estaba con COVID. Tuve 2 alumnitas ahí con COVID. Bueno. Catherine, mira. Acá yo les comparto un archivito que les preparé. La idea intuitiva de función continua es en un punto, es bien sencilla. Una función continua en un punto, cuando no da saltos, cuando la podemos dibujar sin levantar el lápiz, ¿sí? Entonces decimos que es una función continua en un punto. Entonces, la definición de límite nos habilita a poder dar la definición de continuidad. ¿Por qué?
Porque para que una función sea continua en un punto, tiene que existir el límite, tiene que existir la imagen de esa función en el punto, y ambos valores tienen que ser iguales. Entonces allí poníamos que f de x menos L, que teníamos la primera definición del límite finito, ahora podemos reemplazar el límite por f de a. Y estamos en condiciones de dar la definición de continuidad de la función en un punto, ¿sí? Entonces, a ver si lo puedo achicar, no sé si lo puedo achicar a esto. Porque está en un Power. A ver, déjenme 2 segundos que lo pueda. No sé por qué sale tan chiquito. Bueno. Mira, Catherine, acá hablamos de una discontinuidad evitable. Entonces, si tiene límite, ¿sí? Hablamos de una discontinuidad evitable. El límite puede o no coincidir con f de c, ¿sí? Pero ¿por qué llamamos evitable? Porque a ese punto para el cual no existe la función, la imagen de la función, lo podemos reemplazar por el límite. Entonces, estamos en condiciones de obligar a la función que tenga como imagen en ese punto para el cual no existe el límite, tome como imagen ese valor, ¿sí? Y evitamos la discontinuidad. En este caso, fíjate, Catherine, tenemos una discontinuidad de primera especie. Cuando tenemos discontinuidades de primera especie o de segunda especie, por ejemplo, puede darse el caso de un salto finito. ¿Ve? Yo puedo medir cuál es la distancia acá, f de C, y cuál es el punto f de D. Y haciendo la resta, puedo decir el salto es de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces, cuando existe un salto finito, estamos en presencia de una discontinuidad de primera especie. Además, el límite por derecha, fíjate, es D. Y el límite por izquierda es C. Si los límites laterales no coinciden, la función no tiene límite único y finito, pero sí tiene límites laterales. Entonces, cuando tiene un salto finito, te vas a dar cuenta que los límites laterales también son distintos, ¿sí? O cuando el salto es infinito y los límites laterales son infinitos también, ¿sí? Y, a ver, esperen que me corra acá. Si alguno de los límites laterales no existe, ahí estamos en una discontinuidad esencial o de segunda especie. Más o menos, mientras ustedes lleguen a discontinuidad evitable o a discontinuidad esencial, yo ya me conformo. Lo otro es trabajar muy fino, que solamente me da una idea de qué tipo de discontinuidad estoy hablando, ¿sí? Fíjate qué pasa acá, Catherine, en este ejemplo. Dice, tipos de discontinuidad. Estoy con las manos muy sensibles, parece. A ver. Fíjate que el límite por derecha, ¿a qué valor se aproxima? Uno. A Uy, 1. Bien. pensé Pero, que ¿qué pasa cuando la X toma el valor de 0? No tiene imagen. Cuando hacemos f de 0, no hay imagen en este caso, ¿sí? Profe, veo todo negro. No puedo ver la pantalla. Ah, no, se ve todo negro. Esperen. Yo sí veo, profe. Ahora sí se ve negro. Deje de compartir, vuelvo a compartir, profe, Ahí porque sí, se vamos a veía por volver a rato. compartir. Vamos a compartir de nuevo. Ahí va. A ver, ustedes díganme cómo se ve. Ahí Bien. veo yo. Ahí bien.
Espérame 2 segundos que lo estoy poniendo en modo de presentación para que se vea bien. Bueno, entonces el límite por derecha me dijiste que era 1. La función no existe en 1. Y el límite por izquierda es 1. La función f de 0, en este caso es 0, ¿sí? En 1 no existe, porque está el huequito, el punto es un huequito, ¿no? No está lleno. Entonces, la función, si bien no existe f de a, pero existen los límites laterales. Y el límite por derecha vale 1, y el límite por izquierda vale 1. Entonces, la función tiene límite. ¿Es discontinuo en este punto? Sí. Pero, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Es una discontinuidad evitable. Porque decimos que cuando x tome el valor de 0, la imagen va a ser 1. Entonces, en vez de darle la imagen que tiene acá, le damos el límite como imagen. Entonces, la función va a tener límites laterales iguales, tiene límite único y finito, y entonces, ¿cómo la salvamos? Dándole a ese punto para el cual no existía la función, le damos como imagen este punto 1. Y ahí salvamos esa discontinuidad. Por eso decimos que es evitable. ¿Se entiende? Límite por derecha, límite por izquierda. Volvemos al concepto de límite, límites laterales. Fíjense acá. La función no existe en 1, no existe en 0, existe en menos 1. Cuando me aproximo a 0, la función toma el valor de 0. Límite por derecha es 0. Y cuando me aproximo a 0, la función toma el valor de 1. Entonces el límite por derecha es 0 y el límite por izquierda es 1. Los límites laterales son diferentes. Este se trata de un salto finito y es una discontinuidad esencial de primera especie. ¿Sí? Cuando los límites laterales existen pero son diferentes. Al tener límites laterales diferentes, no puedo salvar la indeterminación porque la salvaría teniendo el límite, y en este caso el límite no es único ni finito, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un límite de salto finito y puedo calcular la distancia que existe de un punto al otro en donde se produce el salto. De 0 a 1 la distancia es 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso es todo. No le busquen más a cosas diferentes porque fíjense. Mira qué pasa acá. El límite nos vamos acercando a 0. El límite por derecha se va a más infinito, o sea que no existe el límite por derecha. Pero el límite por izquierda es el valor de 1. ¿Sí o no? Pero acá tenemos que esta curva toma a esta recta como una asíntota. Entonces, al no tener un límite finito, al tener un límite infinito, se trata de un salto infinito porque acá yo sé de dónde voy a saltar, hasta dónde, y no sé, hasta el infinito. En el caso anterior, sí sabía de dónde tenía que saltar, a dónde tenía que saltar, dónde era discontinuo, hasta dónde era discontinuo. Una unidad tenía que saltar para volver a tomar la gráfica. En cambio, en este caso, el límite por izquierda es 1 y el límite por derecha es infinito. Entonces hay una discontinuidad esencial. Cuando uno de los límites es infinito, hablamos de una discontinuidad esencial. No la podemos salvar porque se va a infinito. Entonces,
ay, por Dios, tengo las manos feas hoy. El límite por izquierda es 1 y el límite por derecha es infinito. La discontinuidad tiene un salto infinito en x igual a 0, ¿sí? Si tomo 0, acá sé de dónde voy a saltar, pero acá no sé hasta dónde va a ir esta curva. Entonces ahí hablamos de una discontinuidad esencial. Uno de los límites es infinito. O, en este caso, fíjate que tenemos por derecha se va a ir más infinito y por izquierda se va a más infinito. O sea, los límites no existen o están en el infinito. ¿Y qué número es el infinito? No conocemos. Entonces no se puede salvar la indeterminación y estamos en presencia de una discontinuidad esencial y asintótica, porque fíjate que el eje de ordenadas es la asíntota de estas dos curvas. Y el eje Tendría que ser cuando es inevitable. es esencial o inevitable, exactamente. ¿Sí? Ah, bueno, ahí termino dejo de compartir. Entonces, el profe les ha enseñado que para calcular una función y ver qué tipo de discontinuidad tiene, en general se trabaja con funciones racionales. Se trata de anular, buscar los valores que anulan el denominador, pero que no anulen el numerador, que anulen el denominador. Y analizar en cada uno de esos puntos si existe límite o no existe límite. Si existe el límite, la discontinuidad que hace 0 el denominador va a ser evitable. Y si no existe el límite, vamos a hablar de una discontinuidad esencial, ¿sí? Con que me den esa respuesta después, porque la tienen que graficar y fijarse, aproximarse con una tabla y ver a qué valores se van. De primera especie, segunda especie, sí me interesa que lo sepan, pero me interesa más que sepan si es una discontinuidad evitable o esencial. ¿Se entiende, Catherine? Sí, profe. Sí, la Sí, entiendo. perfecto, Muchas gracias. perfecto. Bien, ¿alguien me hizo una pregunta acá? No. Bien. Pablo, ¿se entiende? Alejandro, ¿se entiende? ¿Me pregunta a mí, profe? Sí, sí, Alejandro Moll, Sí. ¿sí? Bueno, si no la voy a hablar a tu mamá, ¿Por qué? porque tu mamá es No. compañera de mi mamá, compañera mía. Sí. Sí, yo Pobre sí. Mol. Pobre Moll, ahí murió, porque ahora La lo localicé, me descendencia me sonaba mata. ese Moll joven, me sonaba ese Moll joven, digo yo, este chico lo conozco, ahí murió. Por supuesto, a Selena también la conozco, a Baigorri también lo conozco, a los Watson por 3 los conozco, Profe, padre, hijo e hija, sí, te escucho. yo el anteaño visité la UTN y la llegué a conocer también a usted, solamente que bueno, ¿Sí? estaba de paso nomás. Ah, Sí. bueno, yo no te conocía a vos, pero te conozco ¿cómo es? El, Por los parciales y ah, todo eso. no, por la computadora, nada más. Sí. Sí. Así Pero que de todas bueno. formas, menos mal que nací en Chamical, entonces no tengo, digamos, Y conocido y sí, ese tipo de cosas. yo soy mi papá es de Chamical, así que voy seguido a Chamical. A los Corsos y los Gallardo. Así que te voy a ir a buscar Arroyo. Profe, no Bueno, nos Para que puede vigilar hable, a todos, a profe. Es todos los mucho tengo trabajo. controlados. Sé todo el chusmerío de toda la universidad. No, para mentira. que hable. No, sí, tengo mi padre que es nacido ahí en Chamical. Y tengo familia ahí en Chamical, nada más que ya son gente grande, muy, muy grande. Pero los Corsos, y los Gallardos son de mi familia.
Bueno, sigamos. Ya nos fuimos, como siempre yo. Vamos entonces a terminar con este temita. Ahí se terminó, chicos, ¿eh? Ahí se terminó. Miren. Entonces, los tipos de discontinuidades. Discontinuidades evitables, tenemos que tener límite. Discontinuidades con saltos o discontinuidades infinitas, tenemos evitable y esencial. Perdón, esencial de primera especie y esencial de segunda especie. Miren qué sucede con esta gráfica. ¿La pueden ver bien ahí, la gráfica? Fíjense, Sí, profe. en el punto 5, 4, 5 de las X, 4 de las Y, no hay, el ¿No lo punto toma? está huequito, no lo toma, o sea que no pertenece a la función. Pero veamos, o sea que ya tenemos una discontinuidad, tenemos que levantar el lápiz para continuar con la función. Es una función cuadrática, fíjense. Y yo quiero saber si es evitable o esencial. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por la curva, nos vamos acercando al punto. ¿A qué punto nos vamos acercando en el eje de abscisa? A 4. Al 5. Al Al 5. 5. ¿Y Ah, a qué valor se aproxima la función? A A 4. Bien, En el eje ahora de las vamos por la ordenadas. izquierda. Nos vamos acercando al punto 5 en las abscisas. ¿Y a qué valores se aproxima la función? 4. A 4. O sea que el límite derecho y el límite izquierdo tienen el mismo valor. Por lo tanto, es una discontinuidad, pero ¿de qué tipo? ¿Evitable o esencial? Esencial. No. Evitable. Es evitable porque le puedo calcular el límite. Como no tengo la fórmula, puedo saber que tiene límite único y finito porque los límites laterales son iguales. Son 4 por la derecha y es 4 por la izquierda. Fíjense acá, en 5 la función no existe, ¿sí? Pero a medida que nos aproximamos a 5, la función toma el valor de 1. Porque esa es la imagen. Se va aproximando, fíjense, se aproxima lo que más puede, pero la imagen está acá. ¿Sí? Es 1. Y en este caso, por la izquierda, la imagen, cuando nos aproximamos al punto 5, es 4. Los límites No lo laterales toma. son distintos. Entonces no existe límite. ¿Por qué? Porque el límite por derecha es 1. ¿Lo ven? Ahí lo toma. ¿Sí? Se va Pero no toma el aproximando 4. y lo toma en 1. Para 5 el límite derecho es 1. Pero para 5 el límite izquierdo es 4. ¿Tiene límites laterales? Sí. ¿Tiene límite único y finito? No. No. Entonces, si los límites laterales son diferentes, la función es una función discontinua, evitable o esencial. Esa es esencial porque es un salto. Es esencial, es como si fuese un salto, sí. Y además vemos que tiene límite por derecha y límite por izquierda, nada más que son diferentes. Es un salto finito, es en un punto. Miren qué pasa en esta otra función. En esta otra función tenemos límite por derecha. No estamos haciendo ningún cálculo como lo hicieron en la parte práctica, ¿sí? De buscar los valores que sean cero el denominador, calcular el límite y en ese caso, si el límite existía, la discontinuidad es evitable. Límite por derecha, cuando nos aproximamos a 5, ¿qué valor toma? Límite por derecha.
3 3. y Bien. 1 por izquierda. Y 1 por izquierda. Cuando nos aproximamos a 5, derecha 3, izquierda 1. ¿Existe el límite único y finito? No, no No. existe. Pero existen los Discontinuidad límites laterales. es Entonces la discontinuidad discontinuidad es esencial esencial. 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 ¿Sí? Porque primera no podemos calcular el límite. Y en este caso, fíjense, cuando nos aproximamos al 5 por la derecha se va a menos infinito. Y cuando nos aproximamos al 5 por la izquierda se va a más infinito. ¿Es una discontinuidad? Sí, es una Infinita. discontinuidad. Es una discontinuidad asintótica, porque se va a valores infinitos. Entonces, no hay forma de salvar esa indeterminación. Esa discontinuidad. Entonces, estamos en presencia de una función discontinua esencial. No la podemos salvar si hay asíntota. Eso es clavado. ¿Sí? O sea que todas las funciones que tienen asíntota No son tienen, igual, no tienen... o sea, que tienen límite por derecha y límite por izquierda, ¿no? Distintos, o que tienen un solo límite que tiende a infinito y el otro límite por derecha o por izquierda no existen, son esenciales de segunda especie, ¿sí? Las que tienen asíntotas son esenciales, ¿sí? Inclusive acá yo puedo calcular el salto, fíjense. De 1 a 3, el salto es 2. A pesar de no ser. Y ahí están las respuestas para que ustedes lo tengan, se los voy a pasar para que ustedes lo puedan analizar sin trabajar con estas condiciones, ¿sí? Trabajando con el gráfico, porque muchas veces lo sabemos al procedimiento, pero no sabemos analizarlo a partir del gráfico, y tenemos que tener la habilidad, la ductilidad de poder ir del gráfico a la expresión, a la expresión de la función y a la expresión, al algoritmo que me permita decidir si una función es continua o no. ¿Sí? Con eso terminamos. Como verán, es un tema fácil, pero cuando pregunto yo, te voy a dar un tema fácil. Parece que les tiro un salvavidas con piedra. Porque le digo, háblame de función continua, háblame de discontinuidad. Algo muy simple que es la aplicación del límite, porque fíjense que sigue siendo límite, porque si existe el límite es evitable y si no existe es esencial, y del concepto de límite aparece el concepto de continuidad, lo ignoran. Y se lo saltean a este tema que es fácil, es lindo, y aplican todo lo otro que ustedes estudiaron anteriormente. Con esto terminamos la unidad de continuidad de una función en un punto. ¿Sí? Ya me Cortita, había ¿eh? emocionado, profe, pensé que terminaba la clase. No, no termina la clase, Selene. Nos Cortita quedan la 10 unidad, minutos. profe. ¿Eh? Cortita la unidad, ¿no? Es cortita la unidad. Lo que tiene es mucha aplicación en la parte práctica. Tiene mucha aplicación en la parte práctica. Y antes que me olvide, yo tenía acá un mapa conceptual. Un mapa conceptual, no sé si se lo ve. Está muy chiquitito. Sí, profe, agrándalo un ¿Sí? poquitito nomás. Lo agrandamos un poquito. Y después total lo vamos moviendo. Hablamos de función. La función puede tener límite, ¿sí? Si el límite y f de a son iguales, la función es continua. Los límites se calculan, límites laterales, por sustitución reemplazamos la x por el valor del límite. Puede darnos un número, el límite, o puede darnos una indeterminación. Pero también sabemos que si los límites que calculamos por derecha y por izquierda son iguales, la función tiene límite único y finito, ¿sí?
Ahora, esa sustitución que nosotros hacemos de la X por el valor de tendencia nos puede dar un valor determinado y ya calcular el límite, determinar cuál es el valor del límite, o nos puede dar indeterminaciones. A su vez, si los límites son distintos, fíjense cómo lo vamos relacionando. Si los límites son distintos, yo puedo asegurar que la discontinuidad es una discontinuidad esencial con un salto un salto finito de primera especie. Y si los límites son distintos, también puedo advertir que va a haber asíntotas, ¿sí? Asíntotas verticales. Si no existen los límites laterales, alguno de los límites laterales es una discontinuidad de segunda especie. Fíjense cómo vamos relacionando todo. Y esto es lo que yo les pido. Cuando ustedes vayan a estudiar, hagan un mapa conceptual relacionando todo lo que vieron. Miren, estamos en función en la unidad 2. Con función continua, se representa gráficamente, ¿sí? Nos acercamos, acá, esperen que lo mueva, para que nos acercamos. Si nos acercamos a un valor, podemos asegurar que puede tener límite y puede ser continua, ¿sí? Porque tenemos la relación entre el concepto de límite y el concepto de continuidad, que hace referencia a la métrica y a la topología. Déjenlo ahí pendiente y ya lo vamos a ver. Si la función es a trozos, puede ser discontinua, o si tenemos un solo trozo, un solo trazo, es continuo. Pero también existen funciones de trazo discontinuas, ¿no? Con un solo trazo donde no existe un punto. Después, esas funciones discontinuas pueden ser esencial, como la vimos anteriormente. A ver, esperen, que se me viene la barra esta. Y ahora no ven, ¿no es cierto? ¿O sí? Ahí está. Ahora me voy para el costadito para que lo veamos. Fíjense cómo relaciona. Continuas. Tenemos las continuas evitables, ¿sí? Y las continuas esenciales. Acá aparece la función discontinua evitable. Las funciones se pueden trabajar a partir del cálculo del límite por procedimientos algorítmicos, se pueden sustituir, se pueden calcular con los límites laterales o hacer una tabla de valores metiendo en la calculadora para saber si nos da un límite finito o un límite indeterminado. Pero también nos puede dar un límite que tiene como resultado infinito, ¿sí? Acá vemos que las indeterminaciones se pueden resolver por las distintas algoritmos matemáticos para levantar las 7 indeterminaciones. 5 de ellas se tienen que ir a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito para poder recién aplicar los procedimientos algebraicos. Y cuando los límites nos dan infinito, podemos tener un asíntota oblicuo y una asíntota horizontal. Ahora, cuando el límite tiende a infinito y nos da un número, estamos en presencia de una asíntota vertical. Como verán, este cuadrito que yo tengo acá, lo agrandé, vamos a poner allí, nos relaciona todo lo que hemos visto y cómo se va relacionando la función con el límite, con los procedimientos, con la continuidad, con los límites laterales, con las asíntotas. Me parece que es un buen ejercicio que ustedes hagan esto de armar
que yo lo llamo mapa de saberes o mapa de conocimiento, donde ustedes van recordando todo lo que han aplicado y han estudiado y han practicado y lo van relacionando mediante flechas, ¿sí? Y cómo va evolucionando el contenido y se va haciendo cada vez más complejo y cada vez más fino lo que estamos analizando en esta situación. Se los paso como para que ustedes repasen, pero es importante porque miren, pasamos del concepto, y acá podríamos hacer para arriba lo que sabemos de funciones, clasificación de funciones, función inversa, función par, función impar, dominio, recorrido, composición de funciones. O sea, tenemos acá, para seguir hacia arriba, ampliando este mapa. Esto es lo que yo les pido en los exámenes finales, porque, a ver, no me sirve de nada que ustedes sepan de memoria si no pueden interpretar y relacionar un concepto con otro concepto que está por allí en la primera unidad y que después volvió a aparecer en la última unidad. Así que también se los voy a pasar. Y vamos a terminar la clase viendo un videíto sobre el concepto de derivadas, ¿sí? A ver, ya lo borré. A ver, pero en 2 segundos. Parece que lo borré. A ver, déjenme que lo abra el videíto, es cortito. Para ver lo que vieron ya con el profe Adrián sobre derivadas. Aunque se pueda caminar. Bueno, a ver, ahí lo cierro. Espérenme 2 segundos. Y como verán, el concepto de continuidad es un concepto fácil, pero a su vez que relaciona todos los otros conceptos, ¿no? Bien, a ver, vamos acá a checar. Vamos a sacar esto y vamos a compartir el videito. Bueno, ¿qué saben sobre derivadas? Que son un montón. Saben un montón. Bueno, cuéntenme cómo es el montón. Primera es cuando tenemos un número y la derivada es constante, es 0. Muy bien, muy bien. La derivada de una constante es 0. Bien. Por definición, ¿Qué es la derivada? la derivada es la pendiente de la tangente cuando la diferencia de x o diferencial de x tiende a 0. Es decir, cuando nosotros tenemos dos valores de x y nosotros justamente es una diferencia, supongamos que tenemos x1 igual a 1 y x2 igual a 2, esa diferencia de x va a hacer variar la función. Bien. Esa variación tiene una determinada recta tangente por valor. Para, Alejandro. Ay, me hablaste de una palabra clave. Variación. Cuando ustedes, Feinstein o Páez les dice el cambio o la variación de la velocidad en función del tiempo, allí ustedes tienen una variable independiente y una variable dependiente. Y hay cambios, ¿sí? Hay variaciones. Pregunto, si ustedes al comienzo del año se iban y se compraban una pizza, Justo estoy por pedir una pizza, apenas te viene la una clase. pizza de 8 porciones, una mozzarella nomás, ¿cuánto les salía? 200 pesos, profe. 200 pesos, bueno.
Ahora resulta que ya no quieren de 8 porciones, quieren de 6 porciones. Supongamos que no tenemos inflación, que no nos han cambiado los precios. El precio del Ojalá. comienzo sigue siendo el precio de ahora. Si nosotros cambiamos la cantidad de porciones que elegimos una pizza mediana, hemos cambiado, hemos variado el tamaño, ¿cambia el precio? Sí, Sí. Supongamos. Supongamos, sí, este es de suposición, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el cambio de una función de la variable independiente y de la variable dependiente, allí tenemos una relación de cambios y esa relación de cambio está hablando de una derivada, ¿sí? Cuando esa relación de cambio se da en forma instantánea. Entonces, por eso el profe, cuando ustedes trabajaron con derivada, hablaron de la letra triangular que significa delta en mayúscula. ¿Qué significa? variación. La derivada es un cambio. ¿Sí? Si cambio la cantidad de combustible que yo consumía antes de la pandemia y después de la pandemia consumo menos, y si tenemos el precio siempre el mismo valor, si cambie la cantidad de litros de nafta que consumía y disminuyó, el precio también va a disminuir. Entonces, cuando hay una relación de cambio, un cociente de cambios, entonces estamos en presencia de una derivada. Entonces, cada vez que ustedes tengan un cambio de una variable independiente y en consecuencia de la variable dependiente, cambia la función y estamos en presencia de una derivada. O sea que la derivada, en poquitas palabras, sería una relación de cambio. ¿Pero dónde? En un valor muy pequeñito, en un valor casi instantáneo. por eso sale también el concepto de velocidad instantánea en física, cuando empezamos a ver movimientos Exactamente. rectilíneos. Cuando Vale. ustedes calculan en física cambio de la velocidad en función del tiempo, cambio de la aceleración en función del tiempo, están hablando de derivada. ¿Y por qué? Porque a eso lo necesitan en forma instantánea. Como decía Alejandro allí, lo hacemos que tienda a cero la variable independiente. O sea, que sea algo muy cercano, algo infinitesimal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta, que la derivada es una razón de cambio. ¿Mm? Si yo tengo una superficie para pintar y ahora esa superficie es el doble, y bueno, la superficie se cambia al doble y la cantidad de pintura también va a cambiar. Entonces, ese cociente de cambio, esa razón de cambio, se llama derivada, cuando tomamos el límite que tiende a cero. ¿Sí? Y ahí van a entender por qué les piden velocidad en función del tiempo cuando el límite tiende a cero. Están hablando de aceleración, ¿sí? Y espacio en función del tiempo, están hablando de velocidad. Bueno, veamos el videito y ya nos vamos a dormir. ¿Lo estoy compartiendo? No lo estoy compartiendo, ¿no? Profe, antes de compartir, fíjese Sí. lo que es, digamos, la pestaña de compartir sonido también. Creo que no está activado por defecto o algo así. A ver, lo veamos. Espérame 2 segundos. A ver. ¿Ahí lo están viendo? No, profe. ¿No?
¿Y por qué no? A ver. Voy a compartir. ¿Y por qué no me aparece el video? Ahí no se ve que vaya a compartir, No. ¿no? Porque ahí está. Vamos a ver. Ahí me parece que sí. Sí, ahora sí. La Bien. derivada. Vamos a empezar con una breve introducción histórica y después vamos a dar la definición matemáticamente. Díganme si con se ayuda de algunas escucha. gráficas, para que se vea Sí, gráficamente. profe, se escucha. Nos ayuda a resolver. Bien. Para entender lo que es la derivada, primero debemos entender lo que es una recta secante y una recta tangente. Cuando a una circunferencia lo corta una línea recta en más de un punto, en este caso en estos dos puntos, se dice que dicha recta es una recta ¿Cómo se llama esa recta? Secante. 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 Estamos analizando una circunferencia con respecto a una recta. Corta en dos puntos, se llama secante. secante. En general, a cualquier figura que nosotros veamos que una recta la corta en varios puntos, será una recta secante. Una recta tangente. Y ahí, Ese es tangente. tangente, toca en un Porque punto. cortan un solo Ahí punto. está la, Es- ahí está la relación de que yo decía de que cuando hay una variación de x, la recta se vuelve secante. Y cuando Las- la variación de x tiende a 0, se vuelve tangente. Y ahí es donde... Exactamente. Ese es el concepto geométrico. La recta secante tiende a la posición de la recta tangente cuando el punto que es móvil tiende a la posición del punto fijo, ¿no? En cambio, es una recta que pasa por únicamente un punto. Tangente quiere decir tocar. La recta nada más toca a la gráfica en un punto. No alcanza a cortar en dos. Eso es una tangente. Los antiguos griegos como Euclides y Apolonio de Perga sabían trazar tangentes a una gran variedad de figuras. La recta tangente a una circunferencia es la más fácil de trazar. Realmente lo único que se hace es trazar una recta perpendicular a un radio de la circunferencia y con ello tendremos una tangente en cualquier punto. Pero el problema se complica un poco más cuando se trata de parábolas o de elipses o de hipérbolas. Sin embargo, estos problemas ya los sabía resolver Apolonio en la antigüedad. Pero, por ejemplo, si quisiéramos obtener la recta tangente a cualquier punto de esta gráfica, que se ve mucho más complicada, o de esta o otra, o incluso de una gráfica polinomial de grado 5, el problema es muchísimo más complicado de realizar con los métodos que tenían los griegos. Los griegos, las cosas que hacían, lo hacían utilizando únicamente regla y compás. No tenían álgebra, no tenían geometría analítica, no tenían los ejes coordenados. Simplemente utilizaban, por decirlo de alguna manera, palitos y cuerdas. Era todo lo que podían utilizar. Y con ello lograban trazar tangentes a las figuras que antes les dije. René Descartes fue el inventor, como sabemos, de la geometría analítica. ¿Qué hizo René Descartes como aporte muy importante para las funciones fundamentalmente para... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Es que no me acuerdo, pero sí sé de un aporte que creo que hizo la física Descartes, pero en el Ajá. campo de la óptica geométrica. Sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales. El plano 2D. El plano 2D, o sea, ideó un sistema porque necesitábamos ubicarnos en el espacio, en el plano, y necesitábamos un punto fijo, y ideó el sistema de ejes cartesianos coordenados ortogonales, ¿no? Él introdujo los ejes coordenados, el que se llama plano cartesiano en su honor.
Y con esto muchos de los problemas de la antigua Grecia se simplificaron bastante al utilizar álgebra en lugar de limitarnos a regla y compás. Sin embargo, el problema de trazar tangentes a una gran variedad de figuras seguía siendo algo muy complejo y algo que aún no se lograba resolver en su época. Un gran matemático llamado Fermat logró resolver parcialmente el problema, parábolas, por ejemplo, pero aún con gráficas como las que les mostré ahorita, que son muy complicadas, el problema seguía siendo algo muy complejo de hacer. El problema fue resuelto finalmente por Newton y después por Leibniz, introduciendo precisamente lo que es la derivada. La derivada, en pocas palabras, nos sirve para encontrar la recta tangente a cualquier gráfica en un punto dado. Eso es lo que es la derivada. Newton y Leibniz, ¿sí? Son los que le dan el formato. Todos los otros habían venido investigando, estudiando, pero los que les dan el significado a la derivada es Newton y Leibniz. Hermosas cabelleras, como verán. Pero para entenderlo matemáticamente, vamos a empezar trazando una gráfica de alguna función. Y bueno, eso es lo que haremos a continuación. Empezamos con la gráfica de alguna función, cualquier función, una función f de x. Esta sería la gráfica. En esa gráfica vamos a señalar algún punto, digamos este punto. Dicho punto tiene una coordenada x, que es esa que se ve allí, y también tiene una cierta coordenada y. Para encontrar la coordenada y, lo que hacemos es sustituir en nuestra función. Para entender mejor esta idea, vamos a considerar la gráfica de la función x cuadrada, f de x igual a x cuadrada. Los que ya la conocen pues saben que es una parábola que abre hacia arriba. Y supongamos que queremos encontrar la coordenada y cuando x vale, por decir, 2. Si x vale 2, nosotros aquí en la gráfica podemos ver que vale 4. Pero si no tuviéramos la gráfica, ¿cómo le haríamos para saber? Pues lo que hacemos es sustituir el x igual a 2 en nuestra función inicial. Es decir, en lugar de escribir x, vamos a escribir un 2. Y aquí también, en lugar de escribir una x, escribimos un 2. Entonces la operación es elevar 2 al cuadrado, lo que nos da 4. Y vemos que así es para cualquier coordenada. Si queremos encontrar, por ejemplo, cuánto vale la coordenada y en x igual a 3, hacemos lo mismo, sustituimos el 3 al cuadrado nos queda 9. Podemos ver aquí en la gráfica que en el 3 efectivamente vale 9. Y así para cualquier otra coordenada. Coordenadas negativas, etc. Lo mismo es lo que haremos en la otra función para entender lo que es la derivada, nada más que ahí no estamos usando los números explícitamente, sino estamos usando letras. En lugar de poner 2.45, estamos poniendo x. Y en lugar de poner el 6, que sería la coordenada y, vamos a poner simplemente f de x. Bueno, ahí lo voy a dejar porque ya estamos en horario y ya están, desde que ya están muy cansados. Hasta ahí hemos trabajado con los que iniciaron el estudio de la derivada, muy en la antigüedad, en Grecia, y luego se retoma con Newton y Leibniz. Son los que le dan el formato que hoy conocemos de derivadas y integrales. Después también vamos a ver que intervienen los mismos como antiderivada. Así que bueno, más o menos ya tenemos una idea, el profe de práctica dio otra idea también, está claro que son razones de cambio y fundamentalmente cambia una variable en función de la otra. La próxima clase vamos a entrar a la unidad de derivadas. Ya vi que con el profe están trabajando con la tabla, que es muy importante, y llega un momento que así como las tablas de
como los límites, como los casos de factoreo, como la fórmula resolvente o la fórmula de baja cara. Decían, ¿cómo me voy a acordar? Llega un momento que esa tablita, que es larga y que tiene muchas funciones, se la terminan saliendo de memoria. Pero por supuesto hay que practicar un montón. Bueno, voy a tomar la asistencia allí, ya los capté a todos. Así que bueno, con esto voy a cerrar por el día de hoy la grabación de derivada. Vamos a cancelar. A ver.